Incluso a día de hoy, me parece increíble pensar cuánto tiempo pasé realmente en aquel sótano, aunque no supe exactamente cuánto tiempo fue hasta que terminó la terrible experiencia. Sabía, incluso mientras sucedía, que fueron años, y resultó que fueron algo más de 10 años los que pasé allí, convirtiéndome de adolescente en adulto mientras el frío grillete de acero me atenazaba el tobillo. Me secuestraron justo antes de cumplir 13 años. Ocurrió por la noche mientras volvía a casa del entrenamiento de baloncesto. Era una noche despejada, y me pareció que la luz de la luna, llena sobre mí, era más que suficiente para ahuyentar los temores que normalmente tenía al caminar en la oscuridad. Por supuesto, entonces no sabía lo que era el miedo. Todavía no. Mientras tarareaba una melodía que había oído en la radio la tarde anterior, pateaba alguna que otra roca y levantaba la vista del suelo que tenía delante solo cada pocos segundos para asegurarme de que seguía apuntando en la dirección correcta. No me había molestado en cambiarme el uniforme de baloncesto, sabiendo que en cuanto llegara a casa me ducharía de todos modos. Llevaba mi balón de baloncesto de entrenamiento bajo el brazo derecho y estaba demasiado agotado como para pensar en regatear delante de mí mientras caminaba. No podía estar a más de 1 kilómetro de la puerta de mi casa cuando ocurrió. Una furgoneta pasó rugiendo junto a mí y frenó en seco justo delante. Me quedé inmóvil, sin saber qué estaba pasando. Recordarlo ahora es doloroso, porque si me hubiera limitado a correr tan rápido como hubiera podido, probablemente mi vida habría sido muy distinta. Pero a pesar de lo que me preocupaba, de los peligros de situaciones como esta, mis músculos estaban sólidos como el hielo, y me quedé mirando. Un hombre con un abrigo oscuro y vaqueros saltó por la puerta lateral, ahora abierta, y se abalanzó sobre mí. Por fin había conseguido que mi cuerpo reaccionara, pero ya era demasiado tarde. Me agarró por los hombros y casi me tira de los pies mientras me arrastra hacia la furgoneta. Grité, pero su brazo izquierdo rodeó mi delgado cuerpo y su mano derecha se levantó para taparme la boca. La pelota de baloncesto cayó al suelo, salpicó en el charco y rebotó 1 y 2 veces. Aún recuerdo el sonido plano del balón golpeando el asfalto en el agua. Es curioso lo que el cerebro elige en momentos como este. Antes de que pudiera hacer otra cosa, ya estaba dentro de la furgoneta. La puerta panorámica se cerró y el hombre se alejó de mí, aunque no pude verle la cara, ni la vería. Durante algún tiempo, grité, pero mis gritos se encontraron con las risas del hombre y la voz de otro hombre desde el asiento del conductor. «Que se calle», fue todo lo que dijo el conductor. El hombre que me agarró dejó de reír y me dio un fuerte golpe en la cabeza. Me desmayé y no recuerdo nada más del viaje. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me despertara en el sótano, pero supongo que no demasiado. Quizá 1 hora. La habitación estaba muy oscura, tan oscura que, incluso cuando mis ojos se adaptaron, no pude distinguir muchos detalles. Tenía la sensación de que la habitación era grande y estaba casi vacía, y al extender las palmas de las manos sobre el suelo, me di cuenta de que estaba tumbado sobre un suelo de tablones de madera muy viejo, del tipo que se encuentra en muchos sótanos de la zona de Seattle, astillado, ligeramente húmedo y demasiado mohoso. Al pasar la mano por esos tablones, quedaba una capa mugrienta que no distaba mucho de la que obtendrías si pasaras algún tiempo trabajando en el jardín. A mi alrededor había un silencio tan completo que hacía que la oscuridad pareciera aún más profunda. No oía nada, por más que forzaba los oídos. Me levanté y fue entonces cuando me di cuenta de la pesada cadena que llevaba atada al tobillo. Me senté rápidamente y me pasé las manos por la pierna izquierda. Efectivamente, allí había una gruesa argolla de acero. Colgaba con tanta fuerza de mi carne que casi me cortaba la circulación. En la parte posterior de la anilla había una pesada cadena atornillada. La cogí
Sintiendo los fríos eslabones, intentando hacerme una idea de su dimensión, tiré de la cadena, y había bastante holgura. Tiré de ella con la mano durante unos 5 segundos antes de que se tensara. Podía sentir que estaba conectada a la pared detrás de mí. Me puse de pie y caminé en la dirección opuesta. Parecía que tenía unos 3 metros de holgura a mi disposición. Mi joven mente empezó a entrar en pánico ante la situación. Estaba encadenado en una habitación muy oscura, sin saber dónde estaba, ni quién me iba a agarrar. No sabía si estaba solo en la habitación, y mucho menos si alguien vendría a hacerme daño. Incluso a esa edad sabía que aquello era muy malo. Mi mente recordaba una historia en la que un hombre había secuestrado a una niña, la había mantenido encerrada y le había hecho cosas indescriptibles durante años antes de que un vecino la rescatara. ¿Ese iba a ser mi destino? Estuve sola en la habitación durante horas, hasta que empecé a recibir mi respuesta. Intenté llamar, llorar, gritar, suplicar, nada de lo cual aportó información adicional a mis ojos ni a mis oídos. La habitación seguía a oscuras y en silencio, hasta que una luz cegadora iluminó la oscuridad. La luz parecía venir de todas partes a la vez, y grité de miedo y de dolor. Mis ojos se dilataron por completo debido a las horas en la oscuridad. Retrocedí ante el destello blanco y caí de rodillas. Tardé unos instantes en poder entrecerrar los ojos y cuando lo hice, había una escalera a unos 6 metros delante de mí. La habitación estaba vacía, pero ahora vi que la escalera conducía a una puerta. De pie en esa puerta había un mandev y nunca olvidaré su cara. Era blanco pálido, frío e inexpresivo. Llevaba el pelo negro hacia atrás y sus ojos eran de un verde intenso. Llevaba un abrigo oscuro bajo el que se escondía un polo verde dentro de unos vaqueros tatuados. Sin duda era el hombre que me había agarrado en la calle. Cuando se dio cuenta de que le había visto, empezó a bajar las escaleras hacia mí. Sus ojos no se apartaban de mí en ningún momento, y cada vez que me miraba, se detenía un segundo antes de pasar a la siguiente, lo que demostraba claramente la tensión del momento. Al cabo de unos 30 segundos, llegó al final de la escalera. Ahora que estaba más cerca, pude ver que su piel no era solo pálida, sino que parecía de papel. Recordé haber visto un documental sobre diabéticos graves antes de la llegada de la medicina moderna. Pasaban sus cortas vidas en cama, ya que eran sensibles a los duros rayos del sol, y su piel adquiría una palidez como la de este hombre. A cada paso se acercaba más a mí. Las botas que calzaba hacían un ruido sordo en los tablones de madera y me recorría un escalofrío. Pateé el suelo con los talones y retrocedí casi de inmediato, convirtiéndome en una niña mucho más joven que yo. Mientras el miedo a aquel hombre me recorría, mi espalda golpeó la pared de ladrillo que tenía detrás y un gemido escapó de mis labios. «Calla, niña, no voy a hacerte daño», dijo el hombre, pero había malicia en su voz y no le creí. Sus ojos parecían los de alguien que disfrutaba haciendo daño a la gente. «¿Quién es usted?», fue lo único que conseguí decir, y me salió un chillido muy poco digno. «Soy tu nuevo dueño», respondió el hombre dando otro paso adelante y sonriendo. «No, déjeme salir de aquí», grité. Las lágrimas corrían por mis mejillas y se derramaban por mi cara. Sentí que una se abría paso bajo mi camisa y corría por mi pecho. Los cálidos riachuelos sobresalían hacia mí. Por alguna razón, incluso mientras miraba fijamente a los horribles ojos de aquel hombre, dije que no iba a hacerlo, e incluso antes de que se abalanzara sobre mí, supe que había terminado de hablar. Estaba encima de mí antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando, inmovilizándome contra el suelo fácilmente con su peso. El miedo se apoderó de mí y traté de darle una patada, pero rechazó mis golpes con facilidad. Me cruzó el pecho con un brazo y utilizó las piernas para impedir que siguiera dando patadas. El hombre levantó la otra mano hacia mí y pude ver que la uña de su dedo meñique era larga y afilada.
Me hizo un corte en la garganta, pero noté que era profundo. La sangre brotó mientras gritaba. El hombre bajó la cabeza hasta mi cuello y me la lamió. Aunque esa primera noche fue horrible, no añadía nada a lo que estaba por venir. Solo vería al hombre cada 2 días, y muy brevemente. La siguiente vez que bajó las escaleras, grité y me empujé contra la pared. Sin embargo, anticipándose a otro ataque, lo único que hizo fue empujar hacia mí un gran cuenco de lo que parecía avena. Cuando no di un paso adelante para cogerlo, lo dejó en el suelo y retrocedió. Antes de darse la vuelta y subir las escaleras, pronunció una breve frase. No te lo comas todo de una vez. Es todo lo que vas a comer durante un par de días. No toqué la avena en absoluto durante lo que debió de ser la mayor parte del día. Mi mente me convenció de que estaba drogada y de que en cuanto me la comiera, me despertaría con él encima, cortándome y lamiéndome la sangre una vez más. Pero al final, mi hambre se hizo demasiado fuerte y comí con cautela del cuenco, aunque sigo pensando que aquellas gachas eran sobre todo avena. Lo más probable es que no lo fuera. Tenía la misma textura y consistencia, pero era aún más blanda que la avena normal y más líquida de lo que se supone que debe ser. Tomé unos cuantos puñados antes de apartar el bol con asco. Sin embargo, no tardé mucho en volver a cogerlo. En el transcurso de unas horas lo había dejado limpio. Fiel a su palabra, el hombre no volvió hasta otro día. Para entonces, me moría de hambre de nuevo, y, como la habitación era estéril, ensucié una zona del suelo a la izquierda de mi lugar con cadenas en la pared trasera, lo más lejos que pude. Luego me retiré al límite opuesto de mi cadena, asqueado y avergonzado. El hombre volvió un rato después y sustituyó el cuenco que había limpiado por otro lleno. Miró el desastre que había hecho y se rió con asombro. «Bueno, supongo que tendremos que conseguirte un cubo para eso, ¿no?», dijo, y volvió a marcharse. Fiel a su papel y a su palabra, el hombre trajo un cubo grande al sótano un par de horas más tarde, indicándome que lo usara para los desperdicios. Temeroso de lo que pudiera hacer si no obedecía, lo utilicé. Pasaron unas 2 semanas antes de que volviera a atacarme. El segundo ataque se produjo mientras dormía, con la barriga llena de avena y la cara empapada de lágrimas. Aún no había dejado de llorar, y lloré mucho esos primeros días. Lloré tanto por mí como por mi familia, que probablemente me estaba buscando. Lloré por mis amigos y por mi futuro, pues ya había decidido que aquel hombre pretendía retenerme aquí todo el tiempo que pudiera. Pero también lloré de miedo. Miedo de aquella primera noche en la que el hombre me había montado a horcajadas y me había cortado. Y cuando no pude llorar más, me dormí. Me desperté al oír abrirse la puerta al final de la escalera. Me puse en pie de un salto cuando vi que el hombre ya estaba a mitad de la escalera. No tenía un cuenco en las manos, y de todos modos, no era mi hora normal de comer. Entonces lo supe. Supe lo que iba a pasar, y grité. No sonrió ni se rió de mí. Simplemente se abalanzó sobre mí. Y fue como antes de que esto se convirtiera en mi vida. El hombre me alimentaba con un tazón lleno de gachas de avena cada 2 días. Y luego, cada 2 semanas, me atacaba, me abría en canal y lamía la sangre que manaba de mi herida. El miedo se apoderaba de mí porque sabía que se acercaba la hora. Y después de todo, sentía alivio al saber que no volvería a hacerlo hasta dentro de 2 semanas. El paso del tiempo parecía acelerarse y al mismo tiempo se me hacía eterno. Dormía todo lo que podía, ya que las horas que pasaba despierta las dedicaba a comer, a usar el cubo o a esperar a que el hombre comenzara su siguiente asalto a mi cuerpo. Sabía que estaba enfermo. Tenía que estar enfermo. Un hombre retorcido para encadenar a un joven en su sótano. Pero la falta de perversión sexual me asustaba aún más. En lugar del tipo de secuestrador del que nos habían advertido en las escuelas, este hombre parecía pensar que era un vampiro o algo así.
No estaba interesado en mí de ninguna otra forma que no fuera mantenerme con vida hasta que él consumiera mi sangre la próxima vez. Yo lo sabía, y eso solo empeoró la experiencia. Así que dormí todo lo que pude. Con el tiempo, incluso el ataque dejó de afectarme. Pasé meses enteros en un estado casi catatónico, dándome cuenta de que era más fácil quedarme tumbada y dejar que pasara que luchar contra él. Él pareció darse cuenta de que yo había llegado a esa conclusión, y, al cabo de un tiempo, ya no arremetía contra mí de la misma manera. Se limitaba a acercarse a mí, coger lo que necesitaba y marcharse. Nunca oí ningún ruido procedente de la casa de arriba, y eso siempre me pareció extraño. Los adultos siempre tenían invitados y hacían cosas en sus casas, pero yo ni siquiera oía el sonido de un televisor. Las luces estaban siempre encendidas. Eran bombillas fluorescentes de un blanco cegador, instaladas en lo alto del techo del sótano. Bañaban mi pequeño mundo con un resplandor constante. A causa de esta luz y este silencio eternos, aparte de los sonidos de mi barbilla tintineando y arrastrándose por el suelo mientras arrastraba los pies de un lado a otro de mi dominio, empecé a perder la línea divisoria entre mis horas de vigilia y de sueño. Los sueños parecían reales y la realidad parecía un sueño. Aún no sé cuántas de las conversaciones que llegué a tener con un hombre eran reales, pero después de lo que debieron ser años en el sótano, por fin empezó a responder cuando le lanzaba preguntas. Estas preguntas procedían en su mayoría de mi delirio, vomitadas inconscientemente mientras él estaba ante mí. Recuerdo una conversación en particular. Acababa de extraerme la sangre de la garganta y antes de marcharse, hablé. Cuando oyó mi pregunta, se detuvo al pie de la escalera y se dio la vuelta antes de responderme. ¿Por qué no usas una aguja y me sacas un puñado de una vez y así me dejas en paz? Le dije entre dientes, porque así no estaría fresca. Y fresco es como me gusta, dijo el hombre. Recuerdo que ladeó un poco la cabeza, casi confundido por qué se molestaba en contestar. No eres un vampiro, lo sabes, ¿verdad? Dije, con una risita en la voz. Justo antes de este incidente, había tenido un sueño muy vívido en el que me cortaba demasiado profundo y me desangraba en el suelo. La idea no había sido del todo terrible. Tienes razón, por supuesto, no lo era. Los vampiros eran mucho mejores que eso, dijo el hombre, sin ningún humor en su voz. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Mi huida no fue algo que planeara con mucha antelación. Ocurrió rápidamente, casi antes de que supiera lo que estaba haciendo. Y no fue el plan maestro cuidadosamente orquestado que probablemente esperaba. Habían pasado años desde aquella primera noche, y yo había crecido considerablemente. El grillete alrededor del tobillo, que antes me apretaba bastante, ahora me apretaba tanto que el pie empezaba a ponerse morado. El hombre lo vio mientras me traía la comida, y comentó que tenía que ajustármelo después de irse. Mi mente medio despierta percibió el impacto de lo que había dicho. De repente cobré vida, mucha vida, y me sentí más tímida de lo que había estado en mucho tiempo. Iba a quitármelo de encima. Se había ido a buscar lo que necesitaba para ajustar el grillete de mi pie, lo que significaba que iba a quitármelo. Tenía una sola oportunidad en ese momento. Me comí la avena rápidamente, queriendo reunir todas las fuerzas que pudiera. El hombre regresó un par de horas más tarde y yo ya me había tumbado en el suelo. Actué como si estuviera en mi estado normal, en algún lugar entre la realidad y el mundo de los sueños, dejándole hacer lo que quisiera. Mantuve los ojos cerrados mientras oía sus botas bajar las escaleras y luego atravesar los tablones de madera. Quédate así. Voy a arreglarte el grillete y luego te sacaré sangre. Su voz estaba muy cerca. Me di cuenta de que estaba encima de mí. Sin decir nada más, se agachó y sentí sus manos en mi pie. Sentí un hormigueo en el pie, entumecido por la falta de circulación. Oí crujir unas llaves y luego sentí cómo se abría la manilla.
Casi me estremecí de incredulidad. Aquel anillo metálico llevaba años en mi tobillo. El susto volvió a invadirme. Entonces, sabiendo que solo tenía unos instantes para actuar, casi me paralicé como aquella noche de hacía tanto tiempo. Casi no podía hacerlo. Pero entonces recordé dónde estaba, en qué me había convertido y cuántas veces había deseado que me hubiera matado. Sabía que era mucho más probable que me dominara fácilmente, pero tenía que arriesgarme. Abrí los ojos de golpe y pateé tan fuerte como pude con el otro pie. El golpe le dio en un lado de la cabeza y retrocedió mientras un grito se escapaba de sus labios. Me levanté de un salto y estuve a punto de caerme de nuevo, con el pie hipersensible al volver a llenárseme de sangre. Pero vi que había dejado el nuevo grillete en el suelo, cerca de donde yo estaba tumbada. Me agaché y lo cogí, saltando sobre el hombre antes de que pudiera recobrar el sentido. Sujeté el anillo con fuerza y se lo golpeé en la frente con todas mis fuerzas. La piel se partió y la sangre se derramó por su cara. Gritó, pero lo golpeé una y otra vez. Golpeé el anillo en el cráneo del hombre tan fuerte como pude. Su cara se convirtió en un amasijo de carne desgarrada y huesos expuestos. Se estremeció y se quedó inmóvil. Me saltaron las lágrimas y tiré el anillo al suelo. Me senté sobre el pecho del hombre mientras intentaba recuperar el aliento. Finalmente, me levanté y miré el cuerpo del hombre. Estaba irreconocible. Grité contra su cuerpo. La rabia seguía fluyendo a través de mí. Después de un rato me di cuenta de que tenía que irme. Tenía que salir de aquel sótano. Me alejé de la forma inerte del hombre y comencé a caminar hacia las escaleras. Justo cuando subí el primer escalón, oí un movimiento repentino detrás de mí. Me di la vuelta y vi que el hombre no estaba muerto. Se había dado la vuelta y arrastraba su cuerpo por el suelo hacia mí. Todavía tenía la cara llena de sangre y se volvió hacia mí. Bramó con los labios manchados de sangre. Me quedé mirando horrorizado cómo utilizaba los brazos para arrastrarse por los tablones de madera, dejando un rastro de sangre roja a su paso. Me tambaleé hacia atrás, caí por las escaleras y me empujé hacia arriba. El hombre se levantó y para mi terror pude ver que la sangre caía de su cara. Sus heridas empezaban a cicatrizar. Los cortes que había hecho en su frente, mejillas, mandíbula y cráneo se estaban cosiendo lentamente, cerrándose y sellándose. Aquellos penetrantes ojos verdes volvían a ser claros, y me miraba fijamente. El hombre intentó incorporarse, pero tropezó y volvió a caer. Conseguí subir varios escalones más. Me levanté sobre mi trasero mientras intentaba alejarme, mientras simultáneamente me sorprendía con incredulidad lo que veía ante mí, agonizantemente lento. El hombre consiguió ponerse en pie. Me miró y mientras su cara estaba todavía desgarrada y ensangrentada. No estaba tan mal como cuando acabé con él. Fue el primer paso que dio hacia mí, lo que finalmente me hizo entrar en razón. Grité, me puse de pie y corrí escaleras arriba tan rápido como pude. Él se lanzó tras de mí, cayendo contra las escaleras y tirando hacia arriba. Horribles gruñidos y gritos salieron de él, cada vez más claros y humanos con cada respiración. Finalmente llegué al final de la escalera y me lancé hacia la puerta. La cerré de golpe y cuando vi que había 2 cerrojos, coloqué ambos en la posición de cierre. Me quedé allí un momento, mirando fijamente al otro lado de la puerta, aunque me aterrorizaba el horror que había dentro. Aún estaba estupefacta por haber salido por fin de aquel sótano, pero salí de mi ensueño cuando un fuerte golpe vino del otro lado de la puerta, sacudiendo su marco. Estaba allí, separado de mí por escasos centímetros de madera. Estaba golpeando el marco con el puño. Me di la vuelta y eché a correr. Tardé un rato en encontrar la manera de salir de la casa, y esos momentos fueron de los peores que viví en todo el Calvario. Golpeaba y golpeaba la puerta, gritando incoherencias todo el tiempo. Cuando por fin llegué por la parte delantera de la casa y abrí la puerta de un tirón, oí el astillar de la madera
y supe que había conseguido atravesarla por última vez. Salí corriendo, y para mi gran sorpresa, era de día. Hacía décadas que no veía el aire libre, y mucho menos el sol. Sabiendo que el hombre debía de estar abriéndose paso a través de la casa, me las arreglé para mantener la calma, y bajé cojeando por el camino de entrada. El pie empezaba a dolerme de verdad. Llevaba semanas sin circulación, y ya no era capaz de correr. De repente se oyó claramente la horrible y furiosa ira del hombre, y me giré para verle entrar por la puerta principal. Sus heridas habían desaparecido por completo, y sus ojos ardían de furia. Su rostro había adquirido rasgos extraños. Los huesos de la frente se habían vuelto más pronunciados, y el puente de la nariz se había ensanchado y alargado. Parecía un animal salvaje. Volví a gritar, con la garganta desgarrada, y aceleré el paso, pero sabía que no tenía fuerzas para escapar de él. Me atraparía y volvería a meterme dentro. Sin embargo, por alguna razón, se detuvo al final del porche. Se quedó allí, hirviendo de rabia, pero no avanzó más. Su rostro estaba en la sombra, pero aún recuerdo aquellos ojos verdes mirándome fijamente mientras su pecho se agitaba. Me escapé. Cojeé paso a paso, agonizando como Stephen, y me alejé de la casa del hombre. Estaba en una zona remota, sin otros edificios cerca, y tardé más de 1 hora en llegar a una carretera principal. Me desmayé varias veces e incluso tuve que arrastrarme por la carretera más de una vez. Por fin llegué al final del largo camino de tierra y empecé a caminar por la carretera. Al cabo de unas horas, un todoterreno se detuvo a mi lado. Deliraba de cansancio y solo tengo el leve recuerdo de haberme desplomado en los brazos de la gente. Por segunda vez en mi vida, me desperté en un lugar en el que nunca había estado y en presencia de un hombre al que nunca había visto. Admitiré que grité de terror cuando lo vi. Mi mente pensó inmediatamente que estaba de nuevo en el sótano. Pero cuando el pánico se desvaneció, vi que el hombre era un médico y que yo estaba tumbada en una cama de hospital. El médico me explicó que me habían encontrado a un lado de la carretera, tambaleándome al borde del colapso. Volví a asustarme al darme cuenta de que estaba atado a la cama. Pero el médico me explicó que me habían atado allí por mi propia seguridad, ya que en mi delirio había estado delirando y gritando sobre monstruos. Ha pasado 1 año desde mi huida. Pasé semanas repasando mi historia con policías, periodistas y, finalmente, psiquiatras. Aunque los agentes de investigación encontraron la casa, junto con el sótano y la cadena tal como yo la describí, nunca encontraron al hombre. De hecho, no encontraron ni rastro de él. Ni siquiera había muebles en la casa. Estaba completamente vacía. Aunque habían intentado convencerme de que la última parte de mi calvario, la repentina resurrección del hombre y la curación de sus heridas, no era más que un brote psicótico provocado por el estrés que sufrí. No me lo creo. Sé lo que vi y sé lo que pasó. Sigue ahí fuera. Pero eso no es lo que más me aterroriza. Lo que no me deja dormir es lo que dijo en respuesta a que le dijeran que no era un vampiro. Tiene razón. Por supuesto que no somos vampiros. Somos mucho mejores que eso.